drogas psicodélicas. Tu trabajo está centrado en el uso de estas drogas para fines terapéuticos. ¿Y crees que en determinados contextos, como acaba de explicar, controlados y en determinadas personas, tienen efectos, de hecho, curativos? Y lo que creo que es muy interesante aquí para todos vosotros es que tú no hablas solo desde el estudio, sino hablas desde la experiencia. Efectivamente. O sea, cuéntame, primero, ¿cuál era tu situación porque entiendo que tuviste o probaste tratamientos de todo tipo y esto es lo que te llevó a las drogas psicodélicas como una solución, pero ¿cuál era el problema? Bueno, yo partí de ser una persona que no tenía, digamos, un contacto con las drogas así muy reseñable, o sea, más allá de beber el alcohol y de vez en cuando, que era un poco el único uso, digamos, de drogas que yo tuve en mi juventud, ¿no? Bueno, en mi primera juventud. Pero tuve al terminar la carrera una época en la cual me sentí muy vacío, muy perdido en la vida, muy triste, muy desmotivado, no sabía qué hacer, estuve así bastante tiempo. Mi familia y amigos estaban bastante preocupados por mi situación, porque la verdad que pues, me encontraba bastante mal y bueno, pues me aconsejaron pues hacer terapia, ir al médico. Hice un poco todo lo que suele hacer. Y fuiste, me imagino, pasaste. Sí, claro, hice un poco lo que hace todo el mundo cuando se encuentra así, ¿no? Cuando tiene una depresión. Es decir, era una depresión lo que tenías. Hacía psicoterapia, me prescribieron antidepresivos, me prescribieron ansiolíticos, intenté diferentes tipos de terapias cognitivo-conductual, diferentes estilos de terapia diferentes y demás, pero la verdad es que pasado un tiempo pues no me encontraba mejor, o sea, yo estaba igual, entonces ante esta situación pues decidí investigar qué más podía haber en el mundo de la terapia que pudiese ayudar a una persona joven con depresión y en una situación como la mía, ¿no? Y di con la terapia psicodélica, con esta terapia que es una psicoterapia, que lo único que pasa es que utiliza los psicodélicos de forma puntual y muy controlada para profundizar o hacer más potente, digamos, el efecto de la psicoterapia y con el objetivo de que luego, una vez terminado el tratamiento, pues la persona ya no tenga que tomar nada. Es decir, que la idea es un poco diferente a lo que se hace a día de hoy en la terapia convencional. No se trata de tomarse un antidepresivo todos los días para que te tape, digamos, los síntomas y haga que te encuentres mejor un poco artificialmente hasta que dejas de tomar el fármaco y de pronto vuelves a estar otra vez peor muchas veces, sino que en este tipo de terapia se utiliza el psicodélico en este caso, que sería el fármaco, pero el psicodélico en este caso se utiliza para hacer que la persona tenga una experiencia potente en la cual si se ha hecho un adecuado trabajo de preparación con el terapeuta y si la sesión está bien controlada y bien vigilada y demás, la persona va a tener una serie de experiencias, una serie de vivencias y una serie de revelaciones, digamos, cognitivas, mentales, elementos que aparecen en tu visión, en tu conocimiento, que luego te ayudan a que la terapia posterior, que es una terapia normal, terapias de tipo, pues, o sea, una terapia verbal, digamos, sí, sin fármacos, sea mucho más eficaz y mucho más potente y en unas pocas intervenciones, que muchas veces es solamente una intervención con psicodélico o un par, la persona pueda estar curada de la depresión. Es decir, que no hablamos de que tenga que tomar el psicodélico todos los días, ni mucho menos. O sea, lo toma una o dos veces y con eso la persona puede tener un cambio potente y perdurable que haga que la persona no necesite volver a tomar. Aquí has dicho una cosa muy importante, esto no es una cosa que uno pueda hacer en casa. No, para nada. Y que tiene que estar muy controlada por médicos. Y de hecho, a día de hoy estamos, afortunadamente, ya hay un gran cuerpo de investigación en este ámbito, de investigación clínica, y el trabajo que se está haciendo impecable, en el sentido de que se hace en hospitales, se hace con un control muy bueno de todas las variables para asegurarse de que va a ir bien la experiencia. Se hace siempre con una vigilancia no solo de un terapeuta, sino muchas veces de un médico, de un enfermero, para vigilar que no hay ningún tipo de alteración, por ejemplo, a nivel cardiovascular y demás, que pueda ser peligrosa. Y se está teniendo un nivel de eficacia muy grande en los ensayos clínicos. Se están consiguiendo unas eficacias que son verdaderamente llamativas, ¿no? Otra cosa es que luego, pues bueno, la investigación clínica muchas veces tiene resultados muy buenos que luego en el mundo real, cuando se empieza a aplicar a gran escalón, no son tan espectaculares, ¿no? Pero de momento están siendo muy, muy, muy potentes y eso está haciendo pues que países legalicen directamente el uso de terapias psicodélicas, como el caso de Australia, el caso de Estados Unidos, el caso de Alemania este verano, el caso de República Checa. O sea que estas cosas ya no están tan lejos, ya no son tan ciencia ficción como eran hace unos años.
Una cosa que me llama la atención de lo que dices es cuando hemos hablado de los antidepresivos como tratamiento, eh, los has descrito un poco como si fueran parches, ¿no? Mm. Temporales. Y sin embargo aquí me estás hablando de que esta terapia con psicodélicos y combinada, ¿no? Con una terapia tradicional puede ser una solución como definitiva. Es que efectivamente el paradigma es ese, es un cambio de paradigma muy importante de lo que se venía haciendo en salud mental y lo que se está viendo ahora, o se está preparando cada vez más para hacer con el tema de los psicodélicos cuando se empiecen a aplicar en terapia. Y es que antiguamente el psicofármaco muchas veces en el abordaje de salud de terapéutico clásico, el psicofármaco se utilizaba para estabilizar al paciente. O sea, digamos, para tapar, digamos, o para chear su malestar y que eso permitiese a la psicoterapia avanzar de una forma mejor, es decir, que la persona pues no se encuentre en una situación de gran malestar emocional y de gran dolor. El problema es que muchas veces cuando llevamos esto a sistemas de salud pública en los cuales los recursos son muy limitados, lo que nos encontramos es que al final ese parche se utiliza ya como la única solución, porque a lo mejor no hay suficiente capacidad para tener a una persona, para tener a un psicólogo, digamos, pendiente de una persona, porque no hay suficientes recursos en salud pública para a lo mejor tener esa regularidad de trabajo con el paciente. Entonces al final muchas veces lo más cómodo es directamente mandar el parche, que es lo que hacen muchos médicos, desgraciadamente, porque no tienen esa capacidad de atender al paciente a ese nivel, o no tienen, o no pueden derivarle, digamos, a lo que deberían, que es esa terapia, y como no tienen esos recursos, desgraciadamente, porque no se les dan, pues acuden directamente al uso del fármaco porque realmente es lo que permite que el paciente pues se encuentre mejor, ¿no? Y eso pues se utiliza ya como solución definitiva, que desgraciadamente pues nunca es definitiva, porque cuando la persona abandona el consumo pues se encuentra igual que estaba antes o incluso peor, porque a veces incluso estos fármacos producen problemas más grandes, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, son tremendamente adictivos y son sustancias que se deberían pautar para un ciclo muy corto, pero desgraciadamente a día de hoy hay muchas personas que las consumen de forma constante prácticamente, ¿no? ¿A ti te funcionó? A mí me funcionó muy bien y además en mi caso fue muy claro ese efecto, digamos, podríamos decir, de catalizador que tienen estas sustancias. Es decir, no tanto de parchear, sino de simplemente acelerar un proceso que a lo mejor se habría producido si vas a terapia durante varios años, pero que en vez de tener que ir a terapia durante varios años, con una experiencia de este tipo, combinada con esa terapia que lo acompaña, se consigue, pues, en unos pocos días un cambio que sería equivalente a una persona que ha ido a terapia. Lo que produce es que llegas más profundamente al origen del problema. Sí. O sea, saca de ti o te lleva a un viaje interior, digamos, mucho más potente hacia dónde está la raíz de lo que te pasa. Efectivamente, lo que hacen es acercarte a la causa o el origen realmente de esa psicopatología, de ese trastorno que tú tienes, en vez de taparlo y esperar a que mejores por otros cambios, a lo mejor en tu contexto, en tu vida, lo que hacen básicamente es enfrentarte un poco al origen de tu problema o de tu condición, de lo que te está haciendo estar mal, y eso pues hace que luego pues tu mejoría sea muy rápida después de esa experiencia. Y además tienen otra capacidad muy interesante que se está descubriendo, o sea, se está, digamos, describiendo en estos últimos años en investigaciones básicas que se están haciendo a nivel neuronal, y es que son capaces de abrir una ventana, entre comillas, de neuroplasticidad. Es decir, que permiten que el cerebro recupere la capacidad, digamos, de cambiar o de recuperarse, que es una capacidad que tenemos muy activa cuando estamos en nuestra infancia, cuando somos pequeños, que estamos aprendiendo del mundo, tenemos que tener muy, muy flexibles nuestras redes neuronales, pero que conforme nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo, ¿no? El cerebro, digamos, tiene más dificultad para cambiar, para aprender, porque una persona de 80 años no tiene la misma capacidad para aprender o para cambiar su forma de ver el mundo que una persona cuando tiene 14, ¿no? Que puede cambiar a lo mejor de ideología política de un año para otro, es decir, todo ese tipo de cosas que requieren cambios estructurales muy grandes en el cerebro. Gracias a la experiencia psicodélica y fundamentalmente al efecto del psicodélico en los receptores 5-HT2A, que son los receptores neuronales que son donde actúan estas sustancias, podemos tener, digamos, esa capacidad de cambiar de una forma más sencilla en los días posteriores a una experiencia psicodélica. Entonces ahí es donde la terapia psicológica que se hace con el paciente es mucho más eficaz y mucho más potente en inducir cambios duraderos que si la persona no hubiese tomado absolutamente nada, ¿no? Las drogas psicodélicas, una de las contradicciones que encontramos en tu libro, Expande tu mente, es que pueden ser utilizadas para luchar contra la adicción.
Efectivamente, es un efecto además muy... Quiero decir que hay una contradicción, sí, ¿no? Utilizo una droga... Es muy paradójico. Claro, utilizo la droga para quitarme una adicción, a lo mejor a otra droga. Sí, efectivamente. A ver, las drogas psicodélicas, fundamentalmente los potenciales terapéuticos que a día de hoy están más desarrollados en investigación y que están más cerca de aprobarse para uso médico, son básicamente para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento del estrés postraumático, fundamentalmente con la MDMA, que aunque no sea un psicodélico puro, se engloba, digamos, en el paraguas de los psicodélicos en este caso, para el tratamiento de ansiedad y de estrés y también muy grande, efectivamente, para el tratamiento de adicciones a otras drogas o a comportamientos, ¿no? Ludopatía. Porque al final lo que hacen las drogas psicodélicas es, de alguna forma, desprogramar el cerebro, ¿no? Facilitan la desprogramación cuando estamos metidos a lo mejor en un tipo de pensamiento cíclico o rumiante, como el que puede aparecer en la depresión, como el que puede aparecer en una adicción, que la persona está constantemente pensando en cómo adquirir la droga y se produce generalmente un empobrecimiento del mundo de la persona, ¿no? Cuando una persona tiene una depresión o una adicción, se suele producir un empobrecimiento de lo que la persona quiere o de lo que a la persona le gusta en su vida, ¿no? Esos empobrecimientos muchas veces también están relacionados con la pérdida de sinapsis, la pérdida de conexiones neuronales. Se produce una poda sináptica, el cerebro pierde conexiones, esto pues a la larga es muy dañino, o sea, puede producir incluso pérdida, luego capacidades cognitivas, peor memoria, peor capacidad, y los psicodélicos cuando se utilizan de esta forma controlada y de esta forma adecuadamente administrados, son capaces de revertir estos procesos. O sea, por un lado, se ha visto que los psicodélicos no solo estimulan la neuroplasticidad, sino que además producen una sinaptogénesis, es decir, la creación de nuevas sinapsis, las neuronas, digamos, que se rearborizan, se produce una especie como de proceso de fertilización a nivel cerebral, que es muy interesante, se ha visto sobre todo en ratones, en humanos todavía está en fase de investigación, pero es interesante porque estos procesos tienen la posibilidad de ser eficaces en situaciones transdiagnósticos, es decir, que podemos utilizarlos para muchos trastornos mentales diferentes, ¿no? Y eso es lo que sucede con las adicciones. Cuando una persona tiene una adicción, se producen muchos procesos a nivel neuronal que son parecidos a los que se puede producir en una persona que a lo mejor tiene una depresión, ¿no? O que tiene pues un estado obsesivo, ¿no? Y cuando se utilizan los psicodélicos, se ve cómo esos procesos se revierten en muchos casos y la persona es capaz de abandonar adicciones que a lo mejor llevaba muchos años intentando abandonar sin ningún éxito, de forma muy rápida con la utilización de una experiencia psicodélica bien programada, ¿no? Y sin embargo, tú también hablas de que una cosa es esto, un tratamiento controlado, y otra cosa es pensar que no pasa nada, me voy a un festival de música y me pongo... Por supuesto. ¿No? Que no es de lo que estamos hablando, lo digo sobre todo porque la gente luego dice, oye, pues no pasa nada, puedo tomar lo que quiera. No, para nada. O sea, las drogas en general son todas herramientas que pueden tener utilidades y peligros, ¿no? Y las drogas psicodélicas son drogas muy poderosas para bien y para mal. Es decir, pueden ser tremendamente útiles en terapia y pueden ser tremendamente eficaces. Y de hecho, en la mayoría de sociedades humanas que han tenido contacto con drogas psicodélicas han tenido una gran veneración por ellas y un uso muy, muy, muy controlado. De hecho, si acudimos al uso tradicional que se hace, por ejemplo, en la Amazonía o en México, sobre todo en el continente americano, ha habido un gran uso de drogas psicodélicas por parte de todas las poblaciones precolombinas que existían. Siempre han sido sustancias que han sido veneradas y utilizadas con mucho respeto, con un control. Obviamente el control que se ejerce ahí no es el mismo que ejercemos nosotros en Occidente. Tenemos también cosmovisiones diferentes y contextos diferentes. Allí el chamán, allí el curandero es la persona que se encarga de gestionarlos. Son gente que conoce mucho estas sustancias, los utiliza de una forma acorde a la sociedad que tienen allí. Aquí en Occidente, lógicamente los psicodélicos los tenemos que adaptar a nuestra forma de entender la sanidad, que es a través de los médicos, a través de los hospitales, aunque pueda coexistir también con un sistema pues parecido al que se hacía a nivel tradicional, ¿no? Pero desde luego lo que creo que es peligroso es el descontextualizar los psicodélicos y conectarlos, por ejemplo, con el uso recreativo de tipo festival sin que exista, digamos, ese contenedor de conocimiento y de profesionales que saben manejar estas sustancias, que sí que existen en esas sociedades y que sí que existirían en nuestros países si los aplicamos a través de la sanidad y a través de los médicos, ¿no? O de los psicólogos, o de los psiquiatras, o de los profesionales que entendamos que son los que tienen la capacitación para manejar estas sustancias. Afortunadamente,
A día de hoy la investigación está yendo por muy buenos cauces, se está haciendo todo bastante bien en cuanto a seguridad, a control, y esto está permitiendo pues, que los resultados estén siendo muy buenos y que no se estén dando apenas problemas en estos estudios, ¿no? Obviamente las experiencias psicodélicas son experiencias en las que nadie te quita el que puedas tener momentos desagradables, momentos de ansiedad, momentos de malestar, lo que habitualmente conocemos como mal viaje o experiencia difícil, pero eso dentro del contenedor de la terapia no es un problema, es una parte que puede surgir durante la experiencia psicodélica, pero como estás bien controlado y como luego vas a tener un proceso de integración con el terapeuta, pues no es tan peligroso porque todo eso luego se puede integrar y de hecho puede llegar a ser muy útil. Mucha gente que ha tenido malas experiencias luego al cabo de unos años ha llegado a decir que han sido las experiencias más instructivas que han tenido en sus vidas, ¿no? Bueno, también porque la memoria hace muchas ya, cosas. Obviamente. Y hace que te olvides o que le des la vuelta para... No, pero quiero decir que dentro del manejo de esta sustancia, este tipo de cosas en un contexto controlado no son un problema, pero en un contexto descontrolado, como puede ser un festival de música o en un consumo que puedas hacer tú por tu cuenta, puede llegar a ser bastante peligroso o traumático en algunos casos, ¿no? Por eso es tan importante que el uso de psicodélicos venga acompañado de un uso que sea siempre bien informado. Claro. Y supervisado, bien preparado y supervisado por profesionales. Por profesionales que, según la sociedad, pues en nuestra sociedad serían probablemente terapeutas, psicólogos, médicos, pero en otras sociedades, pues a lo mejor son chamanes que llevan 40 años de su vida trabajando con la sustancia y la manejan muy bien, aunque sea con unos estándares diferentes a los que aplicamos en Occidente, ¿no?